Un equipo investigador de la Universitat Jaume I de Castelló ha demostrado la viabilidad en la síntesis de pigmentos cerámicos a partir de fangos residuales de las industrias de tratamientos superficiales, como la del cromado o niquelado, eliminando la necesidad y los costes del depósito en vertederos controlados y permitiendo el ahorro en materias primas y energía. Bueno, aquí la idea fue reaprovechar fangos de las industrias, principalmente de tratamientos superficiales, cromado, niquelado y otros procesos que al final utilizan baños electroquímicos y al cabo de cierto tiempo de uso se les considera agotados, no porque se hayan quedado libres de elementos, sino porque van acumulando impurezas y desechos que hace que no sean útiles, porque aunque pudieran hacer la operación de recubrimiento ya darían defectos en la superficie. La alternativa desarrollada por el grupo investigador castellonense supone la transformación de estos fangos en pigmentos cerámicos del grupo de las espinelas y sirve para valorizar un grupo de residuos tóxicos y peligrosos como materia prima de otro proceso. Para ello se aplica el método cerámico tradicional de reacción a alta temperatura entre los componentes. Los fangos secos se mezclaban en las proporciones adecuadas, si era necesario se añadía alguna materia prima más para acabar de completar la estequiometría de la espinela y luego se trataba térmicamente a temperaturas entre 1000 y 1200 grados para obtener el pigmento. Pigmento cerámico, que es, como vemos aquí en la imagen, pues en este caso es un negro, pero normalmente la mayoría de los casos obteníamos pigmentos en la gama entre negros, marrones o a veces con tonos verdosos, dependiendo de la procedencia de los fangos. Y combinando fangos de distintas procedencias, pues se puede obtener un abanico de colores más o menos amplio. Además del notable ahorro que supone reutilizar un residuo tóxico y peligroso como materia prima de pigmentos cerámicos, la mezcla de hidróxidos que forman los fangos suele ser más reactiva que las mezclas de óxidos utilizadas habitualmente. Esto significa que pueden sintetizarse los pigmentos con tratamientos térmicos más cortos o a menor temperatura máxima, consiguiendo un ahorro energético. ¿Qué es lo ideal para que luego el proceso sea viable? Conseguir que los fangos, además de los elementos de interés, contengan el mínimo número de elementos que estorban para la síntesis del pigmento. Entonces, aquí lo que se trató es de conseguir que a la hora de precipitar los baños agotados se utilizasen reactivos que no introdujeran elementos, pues por ejemplo como el azufre, que luego fueran conflictivos en la síntesis del pigmento. Entonces ahí ya se tiene que un poco quedar de acuerdo con el que genera el fango para que utilice reactivos lo menos conflictivos posibles para el resto del proceso. Este nuevo proceso podría aplicarse en empresas de fabricación de pigmentos inorgánicos, industrias que incluyan tratamientos superficiales electroquímicos, automóvil, componentes metálicos, juguetes, etc., y gestores de residuos tóxicos y peligrosos. La tecnología se ha verificado a escala de laboratorio con muestras de fangos procedentes de diferentes procesos superficiales y el siguiente paso sería la creación de un consorcio con generadores de diferentes tipos de fangos y fabricantes de pigmentos inorgánicos para abordar la optimización y el escalado del proceso.